escucharemos a Carlos Fassi. Buenas noches. Ya el diputado Anaya dio un adelanto de lo que contiene este libro, esta revista Paradigmas y Utopías, que lleva por título La Revolución Cubana. El contenido es lo que yo me leí, hice la tarea y entonces preparé un texto en base a lo que leí. Le puse algo así como sobre la pedagogía de una revolución. El 1 de enero de 1899 era arriada de manera definitiva la bandera de España del Palacio de los Capitanes Generales en La Habana, poniendo fin a 4 siglos de dominación colonial en Cuba. En su lugar fue izada la bandera de Estados Unidos, que irrumpía como potencia imperial en el escenario mundial. Exactamente 60 años más tarde, el 1 de enero de 1959, la revolución triunfante dirigida por Fidel Castro culminaba el proceso trunco en 1898 con la intromisión de Estados Unidos, devolvía la soberanía al pueblo cubano e iniciaba profundas transformaciones económicas y sociales que llegan hasta nuestros días. Sirvan estas líneas que, palabras más, palabras menos, forman parte del texto de Armando Jar Dávalos en este libro como introducción a mis comentarios. La obra que presentamos consta de 21 textos sobre la gesta cubana, esa revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes de la mayor de las Antillas. De ellos, 19 aluden a cuestiones históricas, políticas, ideológicas, económicas y culturales, y entre sus autores, como se señalaba, figuran Fidel y Raúl Castro, Ernesto Che Guevara y otros autores. Otros 2 textos finales tienen que ver con resoluciones del partido y los objetivos de trabajo aprobados en la primera conferencia nacional. Quisiera comenzar mis comentarios a partir del escrito de Adolfo Sánchez Vázquez, por tratarse de una visión externa sobre el original, creador y heterodoxo proceso revolucionario cubano, que al concretarse el 1 de enero de 1959 no encajó en los moldes marxistas-leninistas establecidos desde Moscú para la América Latina de la época. Sánchez Vázquez, quien definió a la cubana como una revolución popular, nacional liberadora, democrática y antiimperialista, a lo que sumó un par de años después su carácter anticapitalista, le dio un doble significado. Primero, ser una victoria rotunda después de un largo periodo de derrotas con la obsesión de la Revolución Mexicana. Y segundo, justificar la vía armada como cuando se han agotado las formas pacíficas para llegar al poder, en este caso con la derrota de la dictadura de Fulgencio Batista. Pero además vino a significar la derrota de 2 doctrinas, una alimentada por la tesis lanzada en los años 30 por Ortega y Gasset, que proclamaba que la época de las revoluciones habían pasado, y otra que tenía que ver con el determinismo histórico y el fatalismo geográfico, según la cual la lucha armada en condiciones de medios y fuerzas como las que enfrentaban a los barbudos de la Sierra Maestra con una dictadura apoyada por Estados Unidos era imposible en las narices del imperio, es decir, como se dijo, a 90 millas del hegemón del sistema capitalista mundial y además en plena Guerra Fría. En su momento, la heterodoxia de la Revolución Cubana fue vista con cautela por los viejos cuadros de los partidos comunistas latinoamericanos, porque no fue producto de la participación activa de la clase revolucionaria, el proletariado, sino de un bloque de fuerzas populares, y además triunfó sin la dirección de la vanguardia por excelencia, esto es, el partido de la clase obrera. No sin cierta ironía, y repitiendo a Lenin, Sánchez Vázquez dice que, una vez más, los hechos fueron testarudos. La Revolución Cubana representó una excepción a la teoría y la práctica, consideradas entonces
marxistas-leninistas, es decir, se impuso frente al marxismo dogmático dominante en la época. Con un agregado: tras su integración de la economía del llamado campo socialista, ante el asedio, las agresiones y la asfixia generada por el bloqueo económico del imperialismo, que la hizo estrechar lazos políticos, económicos y culturales con la ex Unión Soviética, la Revolución Cubana supo rectificar en los años 80 y recortó las alas al marxismo de Moscú para volver con más fuerza a sus raíces. El pensamiento y el proyecto emancipador de José Martí, el apóstol, el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada, como le dijo el joven Fidel al fiscal durante el juicio que se le siguió tras ser capturado el 26 de julio de 1953. Sánchez Vázquez recuerda que cuando comenzó a derrumbarse el socialismo real, nadie se echó a las calles para defenderlo, y también cómo, tras la autodisolución de la URSS, los países del bloque socialista transitaron hacia el capitalismo salvaje. Y se pregunta por qué 40 años después, esto es cuando él escribió esas líneas hace unos años, la Revolución Cubana se mantenía en pie. La respuesta que da es la misma que podemos darnos nosotros hoy a 55 años de la victoria, porque el liderazgo de la Revolución Cubana contó siempre con el consenso y el apoyo populares. Lo anterior da pie para introducirnos en los dos textos de Ernesto Che Guevara que forman parte de esta compilación: sus notas para el estudio de la ideología de la Revolución Cubana y el socialismo y el hombre en Cuba. Del primer texto quiero citar el pasaje sobre la recuperación, en su arranque, de las leyes previstas por Marx, esas que aluden a la interpretación de la historia y la necesidad de transformarla desde sus raíces para que el hombre deje de ser esclavo e instrumento del medio y se convierta en arquitecto de su propio destino. Cito: nosotros, revolucionarios prácticos, dice el Che, simplemente cumplíamos leyes previstas por Marx, el científico, y por ese camino de rebeldía, al luchar contra la vieja estructura del poder, al apoyarnos en el pueblo para destruir esa estructura y al tener como base de nuestra lucha la felicidad de ese pueblo, estábamos simplemente ajustándonos a las predicciones del científico Marx. Al final del texto, publicado el 8 de octubre de 1960, Guevara señala que el jefe rebelde y su cortejo entraron a La Habana bañados en sudor campesino y una nueva escalinata del jardín de invierno subía la historia por los pies del pueblo. En el segundo escrito, donde el Che plasma su tan comentada concepción sobre el hombre nuevo, el elemento central de su análisis es la masa, ese personaje que se repetirá de manera sistemática a lo largo de todo el proceso revolucionario. Nos dice cómo desde el inicio de la lucha armada se va gestando ese vínculo estrecho entre el pueblo y los barbudos de la Sierra Maestra. Cito: el pueblo, masa todavía dormida a quien había que movilizar, y su vanguardia, la guerrilla, motor impulsor del movimiento, generador de conciencia revolucionaria y del entusiasmo combativo que creó las condiciones subjetivas para la victoria. Pero también, señala Guevara, en ese primer periodo se dio un proceso de proletarización en el pensamiento de los dirigentes guerrilleros. Se operó una revolución en sus hábitos y en sus mentes. Es allí donde hay que buscar la explicación de la coherencia ideológica que caracterizó al grupo dirigente castrista desde el triunfo de la revolución. Y en ese proceso de proletarización colectiva, generado por la influencia recíproca entre dirigentes y masa, el individuo será el factor fundamental. En un segundo momento, después de la victoria, la masa, ese ente multifacético, ya no actuará como un manso rebaño, dice el Che, y aunque siga sin vacilar a sus dirigentes, fundamentalmente a Fidel Castro, el caballo, según el léxico común cubierto de admiración de los militantes y el pueblo, eso se deberá a que se supo ganar la confianza de la gente, dada la interpretación cabal de los deseos y aspiraciones de ese pueblo,
aunque el Estado y su dirigencia, dice Che, a veces se haya equivocado. En ese escrito, dirigido en 1965 al periodista uruguayo Carlos Quijano, del semanario Marcha de Montevideo, el Che alude a la conexión estructurada entre la dirigencia y la masa y señala que en los extractos superiores del gobierno revolucionario utilizamos el método casi intuitivo de ocultar las reacciones generales frente a los problemas planteados. Agrega, maestro en ello es Fidel. Y en relación con el particular modo de integración de Fidel con el pueblo, abunda el Che. Cito, en las grandes concentraciones públicas se observa algo así como el diálogo de dos diapasones cuyas vibraciones provocan otras nuevas en el interlocutor. Fidel y la masa comienzan a vibrar en un diálogo de intensidad creciente hasta alcanzar el clímax en un final abrupto coronado por nuestro grito de lucha y de victoria. Quienes hayan estado en la Plaza de la Revolución en un acto encabezado por Fidel vivieron esa experiencia electrizante a la que alude el Che. Esto es, para decirlo con sus propias palabras, esa estrecha unidad dialéctica existente entre el individuo y la masa, donde ambos se interrelacionan y a su vez la masa como conjunto de individuos se interrelacionan con sus dirigentes. A continuación, Guevara define al individuo como el actor de ese extraño y apasionante drama que es la construcción del socialismo en su doble existencia de ser único y miembro de la comunidad. Iban apenas 6 años desde la victoria y el Che dice que lo más sencillo era reconocer en ese actor su cualidad de no hecho, de producto no acabado. Y unos párrafos más adelante plantea, para construir el comunismo simultáneamente con la base material hay que hacer al hombre nuevo. De allí que, dice, sea tan importante elegir correctamente el instrumento de la movilización de las masas. Ese instrumento debe ser de índole moral, fundamentalmente, sin olvidar una correcta utilización del estímulo material, sobre todo de naturaleza moral. En ese texto, donde sostiene que el socialismo en la isla es joven y tiene errores, Ernesto Guevara pone el acento en la necesidad de desarrollar una conciencia en la que los valores adquieran nuevas categorías. Y habla de la autoeducación popular y de la sociedad en su conjunto como una gigantesca escuela. Todo ello ligado con la educación técnica e ideológica, lo que llevará a una toma de conciencia del individuo como ser social. Hasta ahí, hacia el final del texto plantea: quisiera explicar ahora el papel que juega la personalidad del hombre como individuo dirigente de las masas que hacen la historia. Es nuestra experiencia, no una receta. Fidel dio a la revolución el impulso en los primeros años, la dirección, la tónica siempre, pero hay un buen grupo de revolucionarios que se desarrollan en el mismo sentido que el dirigente máximo y una gran masa que sigue a sus dirigentes porque les tiene fe, y les tiene fe porque ellos han sabido interpretar sus anhelos. De nuevo aparece ahí la conjunción estructural entre la dirigencia y la masa, esa sólida armazón de individualidades que caminan hacia un fin común, individuos que han alcanzado la conciencia de lo que es necesario hacer, hombres que luchan por salir del reino de la necesidad y entrar ante la libertad. Es en ese mismo texto donde aparece la multicitada frase que el Che dirige a Carlos Quijano: déjeme decirle, a riesgo de parecer ridículo, que el revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esa cualidad. Quisiera enlazar lo anterior con uno de los escritos de Fidel Castro que integran este libro, el que lleva por título La lucha ideológica. Allí dice Fidel: entre el enemigo imperialista y la revolución cubana existe y existirá
durante mucho tiempo una feroz lucha ideológica que se librará no solo en el terreno de las ideas revolucionarias y políticas, sino también en el campo de los sentimientos nacionales y patrióticos de nuestro pueblo. Más adelante, sobre ideología, dice: ideología es, ante todo, conciencia. Conciencia es actitud de lucha, dignidad, principios y moral revolucionaria. Ideología es también el arma de lucha frente a todo lo mal hecho, frente a las debilidades, los privilegios, las inmoralidades. La lucha ideológica ocupa hoy para todos los revolucionarios la primera línea de combate, la primera trinchera revolucionaria. En la famosa entrevista que concede al periodista italiano Gianni Minà en 1988, titulada El hombre nuevo, Fidel liga conciencia con socialismo y al socialismo con la idea de patria, la independencia nacional y con el apego a los valores sociales y el sentimiento de solidaridad entre los hombres. Dice que no puede haber una sociedad nueva sin una profunda conciencia de altos valores éticos y humanos. Este 28 de julio de 2013, a sus 86 años, en una carta dirigida a los jefes de las delegaciones que visitaron la isla con motivo del 60 aniversario del asalto al cuartel Moncada, Fidel recordó un discurso suyo del 1 de mayo del año 2000 en la Plaza de la Revolución. Cito: revolución es luchar con audacia, inteligencia y realismo, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestros sueños de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo. Antes, el 24 de febrero de este año, durante la instalación de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Fidel dijo que la gran batalla que se impone es la necesidad de una lucha enérgica y sin tregua contra los malos hábitos y los errores que en las más diversas esferas cometen diariamente muchos ciudadanos, incluso militantes. Esto nos conduce de la mano a su hermano Raúl, presidente de los consejos de Estado y de ministros, quien en ese mismo acto, donde fue reelegido, pronunció uno de los 5 discursos que aparecen en este libro. Allí, Raúl volvió a reiterar lo que ya había dicho 2 veces antes ante el Parlamento. Cito: a mí no me eligieron presidente para restaurar el capitalismo en Cuba ni para regresar la revolución. Fui elegido para defender, mantener y continuar perfeccionando el socialismo, no para destruirlo. Ese texto es clave porque al tiempo que enfatiza la necesidad de la unidad de la nación, anticipa la puesta en marcha del mayor cambio generacional en la cúpula gobernante cubana desde el triunfo de la revolución en 1959. Según el propio Raúl, esa decisión reviste particular trascendencia histórica porque representa un paso definitorio en la configuración de la dirección futura del país. Cito: mediante la transferencia paulatina y ordenada a las nuevas generaciones de los principales cargos, proceso que debemos concretar en un quinquenio y actuar en lo adelante de manera intencionada y previsora a fin de que constituya un proceso natural y sistemático. O sea, esto lo dijo en febrero de este año. Al final de su intervención ante la Asamblea Popular, Raúl Castro recuperó y amplió la magistral definición del concepto de revolución de Fidel pronunciada aquel 1 de mayo del año 2000. Cito: revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertades plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y por nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores
en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es luchar con audacia, inteligencia y realismo, es no mentir jamás ni violar los principios éticos, y sigue la otra parte que ya había dicho Fidel. La idea de un cambio sin improvisaciones ni apresuramientos ya había sido planteada por Raúl el 19 de abril de 2011 en la clausura del 6º Congreso del Partido Comunista de Cuba. En ese discurso, que también forma parte de este libro, dijo que lo primero que estamos obligados a modificar en la vida del partido es la mentalidad, que como barrera psicológica es lo que más trabajo nos llevará a superar, al estar atada durante largos años a los mismos dogmas y criterios obsoletos. También será imprescindible rectificar errores y conformar sobre la base de la racionalidad y firmeza de principios una visión integral de futuro en aras de la preservación y desarrollo del socialismo en las presentes circunstancias. Fue en esa intervención que Raúl anticipó el inicio de un proceso gradual de renovación y rejuvenecimiento de la cadena de cargos políticos y estatales, y donde dijo que Fidel es Fidel y no precisa cargo alguno para ocupar por siempre un lugar cimero en la historia, en el presente y en el futuro de la nación cubana. Mientras tenga fuerza para hacerlo, desde su modesta condición de militante del partido y soldado de las ideas, Fidel continuará aportando a la lucha revolucionaria y a los propósitos más nobles de la humanidad. Otro texto clave del presidente de Cuba, incorporado en esta obra, tiene que ver con la reivindicación del sistema de partido único, herencia martiana, frente al juego de la demagogia y la mercantilización de la política en el mundo occidental, que con la pantalla de la democracia representativa ha de venir invariablemente, cito, en la concentración del poder político en la clase que detenta la hegemonía económica y financiera de cada nación, donde las mayorías no cuentan y cuando se manifiestan son brutalmente reprimidas y silenciadas con la complicidad de la gran prensa a su servicio, también transnacionalizada. En el marco de la permanente agresión imperialista del bloqueo económico, la injerencia subversiva, desestabilizadora de Washington y el cerco mediático, la reinstauración del modelo multipartidista equivaldría, dice Raúl, a legalizar al partido o a los partidos de Estados Unidos en Cuba y sacrificar el arma estratégica de la unidad de los cubanos. En esa intervención, el presidente de Cuba dijo que la conformación de una sociedad más democrática contribuirá también a superar actitudes simuladoras y oportunistas surgidas al amparo de la falsa unanimidad y el formalismo en el tratamiento de diferentes situaciones de la vida nacional. Ante la militancia del partido allí reunida, señaló, cito, es preciso acostumbrarnos todos a decirnos las verdades de frente, mirándonos a los ojos, discrepar y discrepar incluso de lo que digan los jefes cuando consideramos que nos asiste la razón, como es lógico, en el lugar adecuado, en el momento oportuno y de forma correcta, o sea, en las reuniones, no en los pasillos. Hay que estar acostumbrados a buscarnos problemas, defendiendo nuestras ideas y enfrentando con firmeza lo mal hecho. En esa ocasión, volvió a reiterar que lo único que puede conducir a la derrota de la revolución y el socialismo en Cuba sería, cito, nuestra incapacidad para erradicar los errores cometidos en el medio siglo transcurrido desde la victoria de 1959. Y agregó, no ha existido ni existirá una revolución sin errores, porque son obra de la actuación de hombres y pueblos que no son perfectos. No hay que avergonzarse de los errores. Lo grave y bochornoso sería no contar con el valor de profundizar en ellos y analizarlos para extraerles las enseñanzas a cada uno y corregirlos a tiempo.
También mencionó la necesidad de asegurar la autoridad moral del partido, de sus militantes y en especial de los dirigentes en todos los niveles que, dijo, en lo personal deben ser ejemplo de demostradas cualidades éticas, políticas e ideológicas en permanente contacto con las masas. Agregó que la revolución dejaría de existir sin efectuarse un solo disparo por el enemigo si su dirección llegara algún día a caer en manos de individuos corruptos y cobardes. Según Raúl, el fenómeno de la corrupción de la etapa actual es uno de los principales enemigos de la revolución, mucho más perjudicial que el multimillonario programa subversivo e injerencista de Estados Unidos y sus aliados dentro y fuera de la isla. Al respecto, en un texto del pasado 7 de julio, incluido también en esta compilación, Raúl Castro demandó el establecimiento de un clima permanente de orden, disciplina y exigencia en la sociedad cubana. Recordó las palabras de Fidel sobre la necesidad de luchar de manera enérgica contra los malos hábitos y los errores que a diario cometen muchos ciudadanos e incluso militantes del partido, y agregó: ese tema no resulta agradable para nadie, pero me atengo al convencimiento de que el primer paso para superar un problema de manera efectiva es reconocer su existencia en toda su dimensión y hurgar en las causas y condiciones que han propiciado ese fenómeno a lo largo de muchos años. Tras reivindicar el modelo económico y social cubano, que excluye la utilización de terapias de choque y el desamparo de millones de personas que caracterizan a las políticas de ajuste aplicadas en los últimos años en varias naciones de la rica Europa, Raúl hizo un crudo relato de algunas ilegalidades y conductas de indisciplina social propias de la marginalidad que constituyen delitos recogidos en el Código Penal y que podrían contener el germen de una eventual destrucción de la revolución desde su propio seno. Al respecto, llamó a combatir esos hechos y conductas nocivas con diversos métodos y vías, y dijo que lo real es que se ha abusado de la nobleza de la revolución, de no acudir al uso de la fuerza de la ley, por justificado que fuera, privilegiando el convencimiento y el trabajo político, lo cual debemos reconocer que no siempre ha resultado suficiente. Termino. En un texto de enero de 2007 que titulé «Hay Fidel y revolución para rato», comenté cómo los agoreros a sueldos de Washington habían lanzado entonces, en 2007, una campaña de intoxicación propagandística sobre la enfermedad maligna, la llamaban, y el estado terminal de Fidel, donde vaticinaban en ese texto una transición caótica, violenta y una explosión social en la isla que conduciría, decía, de manera inevitable a una guerra civil. Dijimos entonces que desde hace medio siglo y a lo largo de 9 sucesivas administraciones de la Casa Blanca, la revolución cubana tiene la virtud de decepcionar a sus enemigos. Y tras hacer una referencia a la solidez institucional del proceso cubano y a la doctrina de la guerra de todo el pueblo como concepción estratégica diseñada para enfrentar un ataque a gran escala con superioridad numérica y tecnológica del enemigo, decíamos que una eventual aventura militar de Estados Unidos en Cuba no sería un paseo. Sin cantar victoria, ahora como entonces, en 2007, decimos que no está de más tirarle una trompetilla al imperio. En Cuba hay revolución para rato.